El núcleo de nuestro planeta está volviéndose completamente loco. Primero parece cambiar repentinamente su dirección de rotación. Luego los científicos descubren misteriosas estructuras en lo más profundo de su interior. Y por si fuera poco, nuestro planeta se está enfriando mucho más rápido de lo que se pensaba. ¿Qué demonios está pasando bajo nuestros pies? Hoy revelamos los espectaculares descubrimientos del interior de la Tierra que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre ella. No os lo perdáis hasta el final. Bienvenidos, amigos. Imaginad que una mañana os despertáis y descubrís que la Tierra gira al revés. ¿Suena descabellado? No, pues eso es precisamente lo que está ocurriendo, solo que no con toda la Tierra, sino con su núcleo. Empecemos con un descubrimiento que ha dejado completamente perplejos incluso a geofísicos experimentados. Bajo nuestros pies se encuentra un mundo misterioso del que aún sabemos muy poco. Me refiero al interior de nuestra Tierra, la corteza terrestre, el manto terrestre y el núcleo terrestre. Y cuando digo un mundo propio, no exagero, el núcleo terrestre es aproximadamente del tamaño de Plutón. Así que realmente estamos hablando de un gigantesco reino inexplorado en las profundidades. Uno podría preguntarse, ¿por qué el núcleo terrestre está tan poco explorado? Está cerca de nosotros, es parte de nuestro planeta. Es cierto, pero aún así no podemos llegar hasta él, y por lo tanto solo podemos explorarlo de forma indirecta. El agujero más profundo que se ha perforado jamás fue el Pozo Kola, en la Unión Soviética, que comenzó en 1970 y alcanzó una profundidad de 12.262 metros. Es realmente un logro notable, pero lamentablemente aún muy lejos del núcleo terrestre. Este comienza a una profundidad de 2.900 kilómetros. Por lo tanto, el Pozo Kola debería haber sido más de 200 veces más profundo para alcanzarlo. No se puede excavar hasta allí y explorarlo directamente, pero sí se puede hacer de forma indirecta. Para ello nos ayudan sobre todo las ondas sísmicas, como las que se producen durante los terremotos. Estas se desplazan a través de las diferentes capas de la Tierra y, mediante el análisis de las ondas, los geofísicos pueden sacar conclusiones sobre la composición de las diferentes capas terrestres. En los últimos años, investigadores chinos han llevado a cabo un estudio a gran escala de estas ondas sísmicas y han llegado a una conclusión tan clara como alarmante. El núcleo terrestre ha dejado de girar. Probablemente el gobierno ya esté pensando en introducir un impuesto para que el núcleo terrestre siga girando. ¿Cómo llegaron los investigadores a esta alarmante conclusión sobre el núcleo terrestre? En primer lugar, se trata del núcleo interno de la Tierra, que está compuesto de hierro sólido. A su alrededor se encuentra el núcleo externo líquido, y tras décadas de investigación sísmica, los geólogos han llegado a la conclusión de que el núcleo interno de la Tierra oscila, es decir, que gira de una forma y de otra durante un determinado periodo de tiempo. Los investigadores de la Universidad de Pekín analizaron datos sísmicos de los años 90 y 2000 procedentes de pares de terremotos. Los pares de terremotos también se denominan duplicados sísmicos, es decir, dos terremotos que tuvieron casi la misma intensidad en el mismo lugar en momentos diferentes. Si el análisis revela que las ondas sísmicas de los dos terremotos son diferentes, la causa debe estar más profunda, mucho más profunda en el interior de la Tierra. Y los investigadores descubrieron que en los dobletes sísmicos entre 1995 y 2008, las ondas sísmicas diferían considerablemente entre sí. Sin embargo, entre 2009 y 2020 hubo una gran coincidencia en los pares de terremotos. Esto significa que algo debió suceder alrededor de 2009. El núcleo interno de la Tierra parece estar girando hacia el este desde principios de la década de 1970 y lo hace más rápido que la superficie terrestre. Alrededor de 2009, la rotación se detuvo y ahora está invirtiendo su dirección. En general, esto parece indicar un ritmo de movimiento del núcleo terrestre de unos 70 años que los investigadores denominan superrotación. Ahora surge la pregunta, ¿es esto peligroso para nosotros? Podría tener algunas repercusiones. El investigador Xiao Dong-song afirma que si el modelo de oscilación es correcto, esperamos que el núcleo interno gire más lentamente que la superficie de la Tierra hasta mediados de la década de 2040. Y todo ello influirá incluso en la duración de los días, es decir, en la duración del movimiento de rotación de nuestro planeta. Los días en la Tierra se acortarán 0,01 milisegundos si el núcleo interno de la Tierra gira en dirección oeste, se mueve hacia el este, la dirección en la que también gira la Tierra. Entonces
entonces un día se alargará 0,12 milisegundos. Pero se trata de efectos mínimos, imperceptibles para nosotros. Mucho más perceptible es el campo magnético terrestre, que actúa como mecanismo de protección contra la radiación energética del Sol y que se origina precisamente en los procesos que tienen lugar en el núcleo terrestre. ¿Podría entonces la ralentización del núcleo terrestre poner en peligro el campo magnético y tal vez incluso provocar un cambio de polos del que se habla mucho últimamente? Debemos distinguir entre el núcleo interno y el núcleo externo de la Tierra. El campo magnético se forma mediante procesos que tienen lugar en el núcleo externo líquido de la Tierra. El sismólogo John Vidal afirma que algunas personas sostienen que la presencia del núcleo interno dificulta la inversión del campo magnético. Se sabe que el campo magnético cambia de polaridad cada pocos millones de años, pero eso no influye en el movimiento anual del núcleo interno. En otras palabras, la existencia del núcleo interno de hierro de nuestro planeta estabiliza los polos magnéticos, pero su movimiento giratorio no tiene nada que ver con la inversión de los polos magnéticos norte y sur. Por lo tanto, es probable que la detención del núcleo terrestre no nos traiga inmediatamente un cambio apocalíptico de los polos. Pero este ciclo de oscilación de 70 años parece referirse también a otras capas de la Tierra y a su vez parece surgir de una interacción entre los procesos magnéticos y la gravedad del manto terrestre. El trabajo de investigación afirma que esta periodicidad de 60 o 70 años parece indicar un sistema resonante. Por lo tanto, nuestros hallazgos podrían apuntar a interacciones dinámicas entre las capas más profundas y más altas del sistema terrestre. Aún no comprendemos del todo muchos de los procesos relacionados con el núcleo terrestre que afectan a todo nuestro planeta, pero este es solo el comienzo de nuestro viaje al interior de la Tierra. Entre el núcleo y el manto terrestre se extiende una misteriosa estructura que pone patas arriba nuestra comprensión del planeta. En la frontera entre el núcleo y el manto terrestre existe una capa aún por descubrir, que es un antiguo fondo oceánico y está salpicada de gigantescas elevaciones. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alabama ha registrado cerca del Polo Sur, con un novedoso método de análisis, ondas sísmicas que han viajado a través del interior de la Tierra, desde terremotos ocurridos en el otro lado del planeta y que finalmente han sido captadas por las estaciones de medición en la Antártida. Los investigadores se quedaron muy sorprendidos cuando evaluaron los resultados. El investigador Dr. Edward Guernero, que participó en el estudio, afirma que al analizar miles de registros sísmicos de la Antártida, nuestro método de imagen de alta resolución encontró zonas delgadas y anómalas de material en el CMB en todos los lugares que sondeamos. CMB son las siglas de Core Mantle Boundary, es decir, la frontera entre el núcleo y el manto de la Tierra. ¿De qué podría tratarse? Los investigadores tuvieron una idea inmediata. Probablemente se trate del fondo oceánico sumergido que poco a poco ha cubierto toda la zona entre el núcleo y el manto. Allí donde las placas tectónicas se encuentran bajo el océano, se forman enormes fosas oceánicas como la fosa de las Marianas. Cuando estas placas chocan, se produce lo que se denomina subducción, y a lo largo de largos periodos de la historia de la Tierra, una placa se desliza bajo la otra. En la fosa de las Marianas, por ejemplo, se arrastran de esta manera cantidades gigantescas de agua hacia el interior de la Tierra, que luego pasan por un ciclo subterráneo aún relativamente desconocido y son expulsadas por volcanes submarinos en otro lugar del océano. Todo este proceso también podría haber desempeñado un papel esencial en el origen de la vida, ya que se cree que los primeros organismos surgieron precisamente en este tipo de volcanes submarinos. Ahora parece que estos fondos marinos hundidos han formado con el tiempo una capa propia en el interior de la Tierra. Los científicos denominan a todo esto ULUBUMSIN, que significa zona de velocidad ultra baja, es decir, áreas de la frontera entre el núcleo y el manto en las que las ondas sísmicas de repente solo avanzan muy lentamente. Hasta ahora se suponía que estas ULBC solo aparecían en pequeñas áreas dispersas, pero los nuevos resultados de la investigación indican que todo el límite entre el núcleo y el manto está cubierto por una zona de velocidad ultra baja debido al hundimiento del fondo marino. La autora principal del estudio ahora publicado, la doctora Samantha Hansen, afirma que los estudios sísmicos como el nuestro proporcionan la representación de mayor resolución de la estructura interna de nuestro planeta y que hemos descubierto que esta estructura es mucho más compleja de lo que se pensaba. Las regiones ULBZ son muy irregulares, ya que, como muestran los datos, su espesor varía entre 1 y 10 kilómetros. Así pues, hemos encontrado anomalías entre el núcleo y el manto de la Tierra que se han formado a partir del hundimiento del fondo oceánico y que crean gigantescas cadenas montañosas en el interior del planeta. Y esto es importante para comprender el sistema geofísico global de nuestro planeta. Estas montañas en el interior de la Tierra podrían desempeñar un papel importante en la forma en que el calor se escapa del núcleo. Y esa es, al fin y al cabo,
lado, la parte del planeta que impulsa el campo magnético. El campo magnético terrestre, a su vez, es nuestro protector contra la peligrosa y energética radiación de partículas del Sol. Por lo tanto, en el futuro podríamos correr peligro si se produjera un cambio de polos, es decir, si los polos magnéticos se invirtieran y, como consecuencia, el campo magnético terrestre se volviera completamente loco durante un largo periodo de tiempo. Cuanto mejor comprendamos el funcionamiento del núcleo terrestre, más certeza tendremos sobre este tipo de escenarios apocalípticos magnéticos. Por supuesto, surge la pregunta de cómo podríamos averiguar más al respecto. Los datos sísmicos son, por supuesto, siempre observaciones indirectas y excavar allí sería muy difícil. Pero, ¿y si nos colocáramos junto a un volcán y esperáramos a que expulsara material de las zonas de velocidad ultra baja? No es broma, el material de los antiguos fondos oceánicos puede ser arrastrado por plumas del manto o puntos calientes, que luego vuelven a la superficie a través de erupciones volcánicas. A veces la ciencia es muy sencilla. Analizando el material de determinadas erupciones volcánicas, podríamos obtener información sobre este misterioso mundo bajo nuestros pies. Creo que la doctora Samantha Hansen lo ha expresado muy bien. Aún hay mucho por descubrir sobre el mundo bajo nuestros pies e incluso estructuras de pequeño tamaño como las ULVZ que hemos registrado pueden desempeñar un papel importante en el funcionamiento de nuestro planeta. Me gustaría saber cuál de estos lugares os gustaría explorar por completo si pudierais. El interior de la Tierra, el fondo del océano o un exoplaneta desconocido. Escribid vuestra respuesta en los comentarios para que podamos hacer una votación representativa. Estas antiguas estructuras del fondo del océano sumergido ya son lo suficientemente fascinantes, pero aún hay más. Al estudiar las ondas sísmicas, los sismólogos han descubierto algo que cambia por completo la comprensión que teníamos hasta ahora del núcleo terrestre. Han descubierto, y ahora agárrense, un núcleo terrestre completamente nuevo. En total, la Tierra se compone de 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo. Estas capas tienen diferentes densidades y propiedades químicas y físicas que se ven influidas por procesos geológicos como la tectónica de placas y el vulcanismo. Hoy nos interesa sobre todo el núcleo terrestre, la capa más interna, compuesta por hierro y níquel, que tiene una temperatura agradable de unos 5500 grados. Hasta ahora, los geólogos partían de la base de que el núcleo se podía dividir en 2 zonas, el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido. Al menos eso es lo que pensábamos hasta ahora. Investigadores australianos han descubierto algo diferente mediante mediciones sísmicas. Han medido la actividad sísmica en varios focos sísmicos en puntos opuestos de la Tierra y han descubierto que las ondas sísmicas que se desplazan por el segmento más interno de la Tierra, compuesto principalmente por mineral de hierro y níquel, se comportan de forma ligeramente diferente a las de la capa superior. Pero, ¿cómo se puede obtener información precisa a partir de estas ondas sísmicas? La clave está en la anisotropía. Básicamente, esto solo describe que las propiedades de un material o un sistema son diferentes en distintas direcciones. Un ejemplo sencillo es la madera. La madera es anisotrópica, ya que tiene propiedades diferentes en distintas direcciones. Por ejemplo, suele ser más rígida y resistente en dirección longitudinal que en dirección transversal. Lo mismo ocurre en el núcleo terrestre. Cuando las ondas sísmicas atraviesan el núcleo terrestre, se comportan de forma anisotrópica, ya que las propiedades físicas del núcleo son diferentes en distintas direcciones. En particular, la velocidad a la que las ondas sísmicas atraviesan el núcleo depende de la dirección. En la madera, la anisotropía depende de la orientación de las paredes celulares, mientras que en el núcleo terrestre, la anisotropía se debe a la orientación de los cristales o moléculas de los materiales del núcleo. Pero el principio es el mismo. Se estudiaron alrededor de 200 terremotos con una magnitud superior a 6 en la escala de Richter, centrándose principalmente en un terremoto de magnitud 7,9 que sacudió el estado insular de las Islas Salomón en el Pacífico en 2017. Este terremoto era especialmente adecuado para estudiar el núcleo terrestre, ya que las ondas de presión generadas se propagaron por todo el cuerpo de la Tierra y fueron registradas posteriormente en numerosas estaciones de medición del hemisferio norte opuesto. Los investigadores escriben al respecto: nuestros resultados refuerzan las pruebas de la existencia de un núcleo interno anisotrópico diferenciado y su transición a una capa externa que podría ser un registro fosilizado de un importante evento global en el pasado. Para la gente normal, es decir, los que no somos geólogos, han descubierto un mini núcleo terrestre en el núcleo de la Tierra, es decir, un núcleo interno más interno rodeado por el núcleo interno que a su vez está rodeado por el núcleo externo. Es un poco como esas muñecas rusas matrioscas en las que siempre hay una muñeca más pequeña dentro de otra. Así que existe un pequeño núcleo separado, claramente diferenciado del núcleo interno. Por desgracia, los términos son ahora muy confusos y creo que núcleo
interno más interno es una descripción bastante tonta, pero lamentablemente aún no hay un nombre mejor. Si tenéis alguna idea para un nombre más adecuado para el núcleo interno más interno, no dudéis en escribírmela en los comentarios. En cualquier caso, los investigadores también pudieron obtener información detallada sobre el núcleo interno más interno a partir del análisis de los datos sísmicos. Tiene un tamaño aproximado de 650 kilómetros y está compuesto de hierro puro. Esto plantea nuevas preguntas. Si tanto el núcleo interno más interno como el núcleo interno están compuestos de hierro sólido, ¿por qué se han formado dos estructuras separadas entre sí? Esto es algo que hay que seguir investigando, por lo que sigue siendo emocionante. La investigación del núcleo terrestre es importante para comprender mejor el origen y la evolución de la Tierra, así como el funcionamiento del campo magnético de nuestro planeta. El campo magnético terrestre se debe en gran parte a los efectos que se producen en el núcleo terrestre, lo que se denomina geodinamo. Como ya sabemos, el núcleo externo de la Tierra es líquido y los dos núcleos internos son sólidos. El movimiento de estos líquidos conductores de electricidad alrededor de los núcleos internos crea el campo magnético. Por lo tanto, el núcleo interno más profundo que se acaba de descubrir podría revolucionar nuestra comprensión del campo magnético terrestre y, a su vez, proporcionarnos información importante sobre la inversión de los polos magnéticos que se producirá en algún momento en el futuro, el llamado salto polar. El trabajo de investigación afirma que, aunque el campo geomagnético podría haber precedido al nacimiento del núcleo interno, los cambios en las estructuras del núcleo interno podrían indicar desplazamientos del campo geomagnético que podrían haber influido profundamente en la evolución de la Tierra y su ecosistema. Y el interior de la Tierra nos depara aún más sorpresas. En las profundidades de la Tierra se esconde un tesoro verdaderamente cósmico, una reserva de helio 3, un isótopo casi tan antiguo como el propio universo. El helio 3 es conocido por muchas películas de ciencia ficción como un recurso muy codiciado en la Luna, pero ahora los investigadores han encontrado una cantidad gigantesca de este elemento en el interior de nuestra Tierra. Alrededor de 2.000 millones de toneladas de este isótopo primigenio, el helio 3, están ligadas al metal del núcleo de la Tierra, y este es realmente un descubrimiento asombroso, ya que el helio es relativamente raro en la Tierra, a pesar de ser el segundo elemento más abundante en el cosmos. El helio se forma en estrellas como nuestro Sol, donde se produce en el marco de la fusión nuclear, cuando el hidrógeno se fusiona con el helio. Pero en la Tierra es relativamente escaso y la razón es obvia. El helio es extremadamente volátil. Cuando se libera, asciende y la gravedad de la Tierra no lo retiene. Sin embargo, las reservas terrestres de helio pueden conservarse en cavidades subterráneas. Ya se sabía que allí había una cierta cantidad de helio, ya que, al fin y al cabo, muchos volcanes emiten helio al exterior. Pero nadie esperaba que fueran 2.000 millones de toneladas. Ahora surge la pregunta de cómo ha llegado allí esa cantidad de helio. Los átomos del isótopo helio 3 se formaron poco después del Big Bang. Estos isótopos se denominan primordiales, es decir, que estaban presentes desde el principio. Esto significa que el helio 3 no se formó mediante procesos en el interior de la Tierra, sino que la Tierra debió acumularlo ya en el momento de su formación. Hace unos 5.000 millones de años, la Tierra se formó en un gigantesco disco protoplanetario, una enorme acumulación de polvo, gas y piedras que aún giraba alrededor del joven Sol. En este disco protoplanetario, la Tierra acumuló probablemente enormes cantidades de helio 3 que desde entonces permanecen latentes en su interior. Hasta aquí, nada misterioso, pero ahora la cosa se complica porque la Tierra sufrió un grave accidente en el pasado. Chocó con un planeta llamado Theia, que tenía aproximadamente el tamaño de Marte, y en esta colisión se desprendió un gran trozo de la Tierra que finalmente formó la Luna. No debería haberse escapado todo el helio almacenado en el interior de la Tierra en este choque planetario que probablemente ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Al fin y al cabo, la Tierra tenía un enorme agujero después de la colisión. Entonces, ¿cómo pudo sobrevivir a la colisión el enorme depósito de helio 3 del núcleo terrestre? La respuesta la han encontrado investigadores de la Universidad de Nuevo México que, mediante experimentos de laboratorio y modelos geofísicos, han descubierto que las reservas de helio 3 deben encontrarse a gran profundidad en el núcleo de la Tierra, tan profunda que quedaron protegidas de la colisión con Theia. Y la razón de esta profundidad hay que buscarla en las condiciones de la Tierra, que entonces era aún muy joven. En aquella época, nuestro planeta era desagradablemente caluroso. La Tierra estaba cubierta por enormes océanos de lava, sin rastro de vida por ninguna parte. En aquel entonces, no solo la superficie de la Tierra era diferente a la actual, sino también
también su atmósfera. Esta contenía mucho más helio y, constantemente, el helio de la densa atmósfera primitiva de la joven Tierra se mezclaba con el océano de lava, es decir, con la roca fundida. Cuando el océano de lava se enfrió, una gran cantidad de helio quedó atrapado en la roca, ahora sólida, pero es probable que parte de él se hundiera aún más. Los investigadores de la Universidad de Nuevo México lo describen así. Los experimentos demuestran que solo una pequeña parte del helio disuelto en el silicato fundido pasó a los líquidos ricos en hierro, mientras estos se hundían en las profundidades a través del océano de magma. Pero esa pequeña cantidad fue suficiente para transportar cantidades sustanciales de helio 3 al núcleo prototerrestre. Y mientras que la mayor parte del helio atrapado en la roca fue lanzado al espacio por el choque con Theia, la parte del helio que se hundió en el núcleo terrestre permanece allí hasta hoy. Hasta aquí todo bien, pero los procesos exactos entre el núcleo y el manto terrestres siguen siendo relativamente misteriosos. Por ejemplo, se produce un intercambio de helio entre el núcleo y el manto. Los investigadores creen que, además de factores como la temperatura y la naturaleza de la frontera entre el núcleo y el manto, esto depende principalmente del gradiente de concentración entre ambas capas de la Tierra. Por lo tanto, se produce un intercambio constante de helio entre el núcleo y el manto terrestre, y el helio que se emite en algún momento por los volcanes probablemente provenga originalmente del núcleo. El equipo de investigadores afirma que es un milagro de la naturaleza y una clave para la historia de la Tierra que aún existan cantidades significativas de este isótopo primigenio en el interior de la Tierra. La colisión con Theia y el helio primigenio resultante en el núcleo terrestre es realmente ciencia ficción hecha realidad. Pero mientras aún nos maravillamos por estos acontecimientos cósmicos, investigadores suizos han hecho un descubrimiento que es aún más importante para nuestro futuro. Han descubierto que nuestro planeta se está enfriando rápidamente desde su interior, y este calor que fluye desde el interior del planeta hacia el exterior es inmensamente importante. Es la base de procesos geológicos como la tectónica de placas y el vulcanismo, y sobre todo mantiene en funcionamiento el geodínamo de nuestro campo magnético. En el núcleo externo de la Tierra gira materia conductora, principalmente metal fundido, y esta masa de metal fundido envuelve el núcleo interno de la Tierra, que está compuesto de metal sólido. Esto genera una corriente que produce el campo magnético terrestre, y este campo magnético se autoalimenta. Si no existiera, la Tierra sería mucho menos habitable y hoy en día se parecería más a Marte. El geodínamo genera el campo magnético de la Tierra que protege la superficie terrestre del bombardeo de la radiación cósmica y del viento solar. Por lo tanto, tenemos un gran interés en que se siga produciendo calor en el núcleo terrestre y que éste penetre en las capas externas. Y un equipo de investigadores de la ETH de Zúrich, dirigido por el físico y geoquímico profesor Motohiko Murakami, ha descubierto ahora de forma alarmante que la Tierra se está enfriando mucho más rápido de lo que se pensaba. Murakami afirma que nuestros resultados podrían abrirnos una nueva perspectiva sobre la evolución de la dinámica de la Tierra, ya que indican que, al igual que otros planetas rocosos como Mercurio y Marte, la Tierra se está enfriando y volviendo inactiva mucho más rápido de lo esperado. Pero veamos cómo ha llegado el equipo de investigadores a esta conclusión. El depósito de calor del núcleo terrestre no es, por supuesto, inagotable, ya que de lo contrario sería una especie de motor perpetuo. El calor se disipa hacia el exterior, lo que hace que el núcleo terrestre se enfríe gradualmente. La pregunta es cuán rápido ocurre esto, y para ello es decisiva la llamada frontera entre el núcleo y el manto. Aquí, los metales fundidos calientes del núcleo externo de la Tierra, principalmente hierro y níquel, entran en contacto con la roca del manto terrestre, que es unos 1000 grados más fría. Se puede imaginar un poco como la zona en la que la lava volcánica caliente fluye hacia el mar frío. Solo que la frontera entre el núcleo y el manto es, por supuesto, una delimitación mucho más clara. De hecho, es la mayor frontera térmica de nuestro planeta. Y es precisamente en esta frontera donde se determina cuánto calor del interior de la Tierra puede seguir saliendo al exterior. En otras palabras, para averiguar a qué velocidad se enfría la Tierra, hay que determinar cuánto calor se intercepta en la frontera entre el núcleo y el manto. Y para ello, el equipo de investigadores de Zúrich ha ideado algo muy inteligente. Han estudiado más a fondo el mineral que predomina en esa zona. En el interior de la Tierra hay una gran cantidad de minerales curiosos que solo pueden formarse allí debido a la inmensa presión. Uno de ellos es la bridgemanita. Básicamente solo se encuentra en el manto terrestre y en la superficie, como mucho, en meteoritos incrustados que en algún momento impactaron en la Tierra.
La britmanita es el mineral dominante en la frontera entre el núcleo y el manto y hasta ahora ha sido muy controvertido su grado de conductividad térmica. Ahora bien, como ya hemos visto, el problema es que no se puede simplemente excavar hasta la frontera entre el núcleo y el manto y examinar allí la britmanita. Por eso, los investigadores hicieron lo siguiente. Simplemente han creado cristales de britmanita mediante presión y calor extremos en condiciones de laboratorio. Han colocado uno de los cristales en una célula de diamante y lo han sometido a una presión de 80 gigapascales. A continuación, han calentado la muestra de cristal hasta unos 2200 grados con ayuda de un láser. En principio, los investigadores recrearon las condiciones en la frontera entre el núcleo y el manto y con un espectroscopio registraron la radiación emitida por el cristal. A partir de ahí, se puede determinar el calor, el flujo térmico y el estado del cristal. Es una locura que algo así sea posible y el resultado también fue totalmente alucinante. La britmanita disipa el calor una vez y media mejor de lo que se había supuesto hasta ahora, y eso significa que la frontera entre el núcleo y el manto deja pasar mucho más calor de lo que se pensaba. El núcleo de la Tierra se enfría mucho más rápido. Así pues, no solo el dínamo terrestre dejará de funcionar antes de lo que se había calculado hasta ahora, sino que también la tectónica de placas, la deriva de los continentes, la formación de montañas y el vulcanismo se detendrán más rápido de lo que se pensaba. ¿Y cuánto más rápido? Por desgracia, aún no se sabe, ya que estos procesos geológicos se desarrollan a lo largo de periodos de tiempo enormes y son muy difíciles de calcular. Entre otros factores, también influyen la desintegración de los elementos radiactivos en el núcleo terrestre y el movimiento exacto de la llamada convección del manto. En resumen, la Tierra se enfría mucho más rápido de lo que se pensaba, el núcleo gira al revés, misteriosas estructuras atraviesan el interior de la Tierra y el helio antiguo cuenta la historia de una colisión cósmica. Nuestro planeta está realmente lleno de sorpresas. Espero que ahora todos seáis auténticos expertos en el núcleo terrestre. Por supuesto, os mantendré al día de todos los nuevos descubrimientos sobre el interior de la Tierra aquí en este canal, así que si aún no lo habéis hecho, pulsad el botón de suscripción y no olvidéis darle al pulgar hacia arriba para impulsar el algoritmo de YouTube. Y como se acerca la Navidad, echad un vistazo a la tienda Astro. Para conseguir camisetas chulas de Astro Team y otras cosas galácticas, haced clic abajo a la izquierda. Cada pedido es una gran ayuda para mi trabajo. Por lo demás, nos vemos en el próximo video. Cuidaos, chicos.